Hola queridos amigos, hola queridas amigas, bienvenidos y bienvenidas de nuevo a mi canal. Me llamo Rafael Fernández Louro y soy profesor de idiomas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Este vídeo es la segunda entrega sobre ese tema tan interesante que es los libros, un invento ordinario del ser humano. Espero que os guste. ¡Vamos allá! Características que hacen único al libro. A lo largo de la historia, la humanidad ha desarrollado innumerables formas de comunicar información. La tradición oral, las inscripciones en piedra, los manuscritos, los periódicos, la radio, la televisión, Internet y más recientemente las plataformas digitales y las redes sociales. Entre estos medios, el libro es uno de los instrumentos culturales más eficaces jamás creados. Más allá de su apariencia física o del soporte sobre el que se presenta, el libro constituye un espacio de reflexión, aprendizaje y diálogo que trasciende épocas, idiomas y fronteras. Una de sus principales cualidades es su capacidad para preservar el conocimiento de forma estable y duradera. Mientras la información transmitida oralmente puede modificarse con el paso del tiempo o perderse cuando desaparecen quienes la recuerdan, el contenido de un libro permanece fijado, permitiendo que generaciones posteriores accedan a las mismas ideas. Hoy podemos leer obras escritas hace más de 2000 años y conocer con notable fidelidad el pensamiento de filósofos, científicos, historiadores o escritores de la antigüedad. El libro actúa como un puente entre el pasado y el presente, haciendo posible que el saber acumulado por la humanidad no desaparezca, sino que continúe enriqueciendo a cada nueva generación. Otra característica es su extraordinaria capacidad para organizar la información. A diferencia de otros medios de comunicación más inmediatos o efímeros, el libro ofrece un desarrollo estructurado de las ideas. Sus capítulos, apartados, notas, índices, referencias y biografías permiten construir un discurso coherente y profundo, facilitando que el lector comprenda progresivamente los conceptos y establezca relaciones entre ellos. Esta organización convierte al libro en una herramienta especialmente adecuada para el estudio, la investigación y el aprendizaje de materias complejas, ya que favorece una comprensión pausada y sistemática del conocimiento. El libro también destaca por su durabilidad material. Numerosos manuscritos elaborados hace más de un milenio continúan conservándose en bibliotecas y archivos de todo el mundo, mientras que algunas tablillas de arcilla mesopotámicas han permanecido prácticamente intactas durante más de 4000 años. Los libros impresos sobre papel de buena calidad pueden mantenerse en excelentes condiciones durante siglos si se conservan adecuadamente. Esta longevidad garantiza la transmisión de conocimiento a largo plazo sin depender necesariamente de tecnologías específicas, sistemas operativos o formatos digitales susceptibles de quedar obsoletos. Otra de sus grandes ventajas es su independencia tecnológica. Un libro impreso no necesita electricidad, conexión a Internet, baterías ni dispositivos electrónicos para cumplir su función. Basta con abrir sus páginas para acceder inmediatamente a su contenido. Esta aparente sencillez es especialmente primordial en contextos donde el acceso a la tecnología es limitado o donde resulta imprescindible conservar información durante largos periodos. Desde el punto de vista educativo, la lectura continuada favorece la concentración sostenida, la comprensión profunda y la capacidad para relacionar conceptos complejos. Leer un libro exige dedicar tiempo, mantener la atención y construir mentalmente el significado del texto, procesos que estimulan funciones cognitivas esenciales como la memoria, el razonamiento, la capacidad analítica y el pensamiento crítico. La lectura prolongada de obras extensas continúa siendo una herramienta especialmente eficaz para el aprendizaje significativo.
Los libros poseen la extraordinaria capacidad de desarrollar la imaginación. Cuando una persona lee una novela, un ensayo histórico o una obra científica, no recibe imágenes prediseñadas como ocurre en los medios audiovisuales, sino que debe construirlas mentalmente a partir de las palabras del autor. Este proceso activa múltiples áreas del cerebro relacionadas con la representación espacial, la memoria, las emociones y la creatividad. Cada lector recrea de forma única los escenarios, los personajes y las situaciones descritas, convirtiendo la lectura en una experiencia profundamente personal. La lectura habitual amplía el vocabulario, mejora la comprensión gramatical y enriquece la capacidad de expresión tanto oral como escrita. Cuanto mayor es la diversidad de textos que una persona lee, mayor suele ser también su dominio del idioma y su habilidad para comunicar ideas complejas con precisión. Este beneficio resulta especialmente importante durante la infancia y la adolescencia, etapas en las que la exposición continuada a libros de calidad contribuye decisivamente al desarrollo de las competencias lingüísticas y al éxito educativo posterior. El libro fomenta la empatía. La literatura permite al lector adentrarse en la mente de personajes muy diferentes a él, comprender sus emociones, conocer otras culturas y experimentar realidades lejanas tanto en el tiempo como en el espacio. Este ejercicio de identificación favorece una comprensión más profunda de la condición humana y contribuye al desarrollo de habilidades sociales fundamentales. Leer no consiste únicamente en adquirir información, también implica aprender a mirar el mundo desde perspectivas distintas, cuestionar prejuicios y comprender mejor la diversidad de experiencias que conforman la sociedad. El libro constituye un extraordinario instrumento para la preservación de la memoria colectiva. Las grandes civilizaciones han dejado testimonio de sus logros, creencias, leyes, descubrimientos científicos, tradiciones y expresiones artísticas mediante documentos escritos. Gracias a ellos conocemos la evolución de las lenguas, la organización de los antiguos imperios, las ideas filosóficas que transformaron el pensamiento occidental o los acontecimientos históricos que configuraron el mundo actual. Sin estos testimonios escritos, gran parte de la historia de la humanidad se habría perdido para siempre. Cada libro conserva una parte de esa memoria común y contribuye a mantener vivo el patrimonio cultural de los pueblos. Actualmente, los libros electrónicos permiten transportar miles de obras en un único dispositivo. Facilitan búsquedas rápidas y ofrecen funciones de accesibilidad que benefician a numerosos lectores. Los audiolibros, por su parte, han abierto nuevas formas de acercarse a la literatura y al conocimiento, especialmente para personas con dificultades visuales o para quienes desean aprovechar tiempos de desplazamiento o descanso. Sin embargo, estas innovaciones no alteran la esencia del libro, que continúa siendo un medio organizado para transmitir ideas de manera rigurosa, coherente y perdurable. El soporte cambia, pero la función intelectual permanece intacta. Quizá la característica más importante del libro sea su capacidad para conectar personas separadas por siglos, continentes y culturas. Cuando abrimos un libro escrito hace cientos de años, establecemos un diálogo directo con alguien que vivió en un contexto completamente diferente al nuestro. Escuchamos su voz, comprendemos sus inquietudes y accedemos a conocimientos que han sobrevivido al paso del tiempo. Esa capacidad para conservar las ideas, transmitirlas con fidelidad e inspirar nuevas formas de pensar explica por qué el libro continúa siendo, pese a todos los cambios tecnológicos, uno de los mayores logros culturales de nuestra especie. Curiosidades y peculiaridades de los libros. Desde manuscritos que han permanecido ocultos durante siglos hasta bibliotecas legendarias y diminutos libros elaborados con una precisión asombrosa, el universo del libro ofrece innumerables curiosidades que reflejan tanto el ingenio humano como el deseo constante de conservar y transmitir las ideas. Muchas de estas historias parecen propias de una novela de aventuras,
pero están respaldadas por investigaciones arqueológicas, documentos históricos y estudios realizados por especialistas en la historia de la escritura y del libro. Entre los documentos escritos más antiguos que han llegado hasta nuestros días se encuentran miles de tablillas de arcilla procedente de la antigua Mesopotamia, muchas de ellas con más de 4000 años de antigüedad. Estas tablillas han resistido el paso del tiempo con una solidez sorprendente. En ellas aparecen registros comerciales, contratos, inventarios, leyes, ejercicios escolares, tratados matemáticos, himnos religiosos y algunas de las primeras obras literarias de la humanidad. Entre estas últimas destaca la epopeya de Gilgamesh, considerada la obra literaria de gran extensión más antigua conocida, cuya historia comenzó a escribirse hace más de 4 milenios y contiene temas tan universales como la amistad, el poder, la muerte y la búsqueda de la inmortalidad. En 1945, unos campesinos descubrieron cerca de la localidad egipcia de Nag Hammadi una colección de antiguos códices ocultos en una vasija de barro. Estos manuscritos, escritos en lengua copta durante los primeros siglos del cristianismo, permanecieron enterrados durante aproximadamente 1600 años. Algo similar ocurrió con los célebres manuscritos del Mar Muerto, hallados a partir de 1947 en varias cuevas próximas al Mar Muerto. Su excelente estado de conservación ha permitido conocer con mucho mayor detalle las tradiciones religiosas y culturales del judaísmo durante los siglos anteriores al nacimiento del cristianismo. La Biblioteca de Alejandría, fundada durante el período helenístico, probablemente en el siglo III a.C., intentó reunir la mayor colección posible de obras escritas del mundo conocido. Pero diversos conflictos militares, cambios políticos, dificultades económicas y episodios de destrucción ocurridos a lo largo de varios siglos fueron reduciendo progresivamente sus fondos hasta provocar su desaparición. Más allá de la leyenda, la Biblioteca de Alejandría continúa siendo un poderoso símbolo del esfuerzo humano por reunir y preservar el conocimiento universal. Antes de la invención de la imprenta, copiar un manuscrito podía requerir meses e incluso años de trabajo minucioso. Los copistas debían reproducir cada palabra cuidadosamente a mano, corregir posibles errores y en muchos casos decorar las páginas con complejas ilustraciones realizadas con pigmentos minerales, pan de oro y tintas especialmente preparadas. Algunos manuscritos medievales destacan por la espectacular riqueza de sus ilustraciones, como el libro de Kells, elaborado hacia los siglos VIII o IX, considerado una obra maestra por la extraordinaria calidad de sus miniaturas y ornamentaciones. Numerosos gobernantes y regímenes políticos han intentado controlar las ideas mediante la censura, la prohibición o incluso la destrucción de determinadas obras. Desde la antigüedad existen testimonios de textos perseguidos por motivos políticos o religiosos, pero uno de los ejemplos más conocidos ocurrió en 1933, cuando el régimen nazi organizó quemas públicas de miles de libros escritos por autores considerados contrarios a su ideología. Aquellas imágenes dieron la vuelta al mundo y se convirtieron en uno de los símbolos más evidentes del ataque a la libertad de pensamiento. La censura de libros ha sido una práctica que ha afectado a muy distintas épocas y culturas, recordándonos que las ideas impresas poseen un enorme poder para influir en las sociedades. Existen libros de dimensiones tan reducidas que sus páginas solo pueden leerse con ayuda de un microscopio, mientras que otros alcanzan tamaños gigantescos y requieren varias personas para moverlos. Entre los ejemplos más conocidos figura el denominado This is Muhammad, considerado uno de los libros impresos de mayor tamaño del mundo, con varios metros de altura y cientos de kilogramos de peso. En el extremo opuesto, diversas instituciones conservan microlibros cuyos caracteres apenas pueden distinguirse a simple vista, auténticas demostraciones de precisión tipográfica y miniaturización. Los libros poseen una especie de biografía material.
Los especialistas pueden obtener abundante información analizando el tipo de papel, la composición de las tintas, las filigranas, las técnicas de encuadernación o incluso las anotaciones realizadas por antiguos propietarios. Cada ejemplar conserva huellas de las personas que lo leyeron, lo transportaron, lo repararon o lo conservaron durante siglos. En ocasiones, esas marcas marginales tienen un enorme valor histórico, porque permiten conocer cómo interpretaban las obras sus primeros lectores o descubrir datos sobre la circulación de los libros en distintas épocas. Algunas bibliotecas conservan ejemplares encadenados a las estanterías mediante gruesas cadenas metálicas. Esta práctica respondía a una razón muy sencilla. Los libros eran objetos extraordinariamente valiosos antes de la imprenta y resultaba más fácil sujetarlos físicamente que reemplazarlos en caso de pérdida o robo. Todavía hoy pueden visitarse varias bibliotecas históricas europeas donde se conservan estos singulares sistemas de protección, testimonio del inmenso valor económico e intelectual que representaba cada volumen manuscrito. La palabra libro procede del término latino liber, que originalmente designaba la parte interior de la corteza de ciertos árboles utilizada como soporte para escribir antes de la generalización del papiro y el pergamino. De forma similar, la palabra biblioteca deriva del griego bibliotheke, formada por biblión, libro, y teque, depósito o lugar donde se guarda algo. La propia etimología recuerda que los libros no solo son objetos destinados a la lectura, sino también piezas fundamentales del patrimonio cultural que las sociedades han procurado conservar desde la antigüedad. Pese a los profundos cambios tecnológicos experimentados durante los últimos siglos, la esencia del libro apenas ha variado. Hoy es posible consultar manuscritos medievales digitalizados desde cualquier lugar del mundo, descargar una novela en cuestión de segundos o escuchar un audiolibro durante un viaje. El propósito sigue siendo exactamente el mismo que impulsó a los primeros escribas de Mesopotamia hace más de 5000 años: registrar las ideas para que sobrevivan al paso del tiempo. El libro es un objeto aparentemente sencillo que ha acompañado a nuestra especie desde el nacimiento mismo de la civilización y que continúa desempeñando un papel esencial en la conservación del conocimiento y de la memoria colectiva. La persecución de los libros, cuando las ideas se convierten en una amenaza. Desde la antigüedad hasta nuestros días, los libros han sido objeto de censura, prohibiciones, confiscaciones y quemas públicas organizadas por gobernantes, instituciones religiosas o regímenes políticos convencidos de que las ideas podían resultar más peligrosas que las armas. Cada vez que una sociedad ha intentado controlar el pensamiento de sus ciudadanos, los libros han figurado entre los primeros objetivos, ya que permiten conservar el conocimiento, cuestionar las versiones oficiales de la historia, difundir nuevas formas de pensar y transmitir valores que pueden desafiar al poder establecido. En el siglo III a.C., durante la unificación de China bajo el primer emperador Qin Shi Huang, según las crónicas tradicionales, este ordenó destruir numerosos libros relacionados con corrientes filosóficas que podían cuestionar la autoridad imperial, especialmente las obras vinculadas al confucianismo. Aunque los historiadores debaten el alcance real de aquella destrucción, existe un amplio consenso en que el nuevo poder imperial impulsó una política destinada a controlar la circulación de determinadas ideas. Este episodio constituye uno de los primeros ejemplos documentados de censura sistemática ejercida por un Estado sobre la producción escrita. En distintas épocas del mundo antiguo, también desaparecieron importantes colecciones bibliográficas como consecuencia de guerras, incendios, saqueos o transformaciones políticas. Durante mucho tiempo se difundió la idea de que toda la biblioteca de Alejandría fue destruida en un único incendio. Pero las investigaciones históricas actuales indican que su desaparición fue un proceso gradual que se prolongó durante varios siglos y estuvo relacionado con diversos conflictos militares, cambios políticos y episodios de deterioro institucional.
Durante la Edad Media, numerosas confesiones religiosas y diversos estados europeos ejercían diferentes formas de censura sobre publicaciones consideradas políticamente o moralmente inaceptables. Diversas autoridades civiles y religiosas controlaban la circulación de determinadas obras mediante licencias de impresión, prohibiciones o revisiones previas de los textos. En el ámbito de la Iglesia católica, uno de los instrumentos más conocidos fue el Indis Librorum Prohibitorum, una relación de obras cuya lectura estaba restringida para los fieles sin autorización especial. Publicado por primera vez en 1559 y actualizado durante varios siglos, el índice incluía libros considerados contrarios a la doctrina religiosa o potencialmente peligrosos para la fe. Con la invención de la imprenta, los libros podían reproducirse por miles de ejemplares y llegar a lectores situados a cientos de kilómetros del lugar donde habían sido impresos. Esta nueva capacidad de difusión hizo que muchos gobiernos intensificaran los mecanismos de control sobre las publicaciones. En numerosos países se establecieron sistemas de censura previa, privilegios de impresión y autorizaciones oficiales destinadas a supervisar qué obras podían publicarse y cuáles debían prohibirse. El desarrollo de la libertad de imprenta fue un proceso largo y complejo, estrechamente vinculado a la consolidación de los derechos civiles y de la libertad de expresión. En Alemania, tras la llegada al poder de Adolf Hitler en 1933, el régimen nazi emprendió una campaña destinada a eliminar aquellas obras consideradas incompatibles con la ideología nacionalsocialista. El 10 de mayo de ese año, estudiantes universitarios, con el apoyo de las autoridades y de organizaciones afines al régimen, organizaron quemas públicas de libros en numerosas ciudades alemanas. Miles de ejemplares fueron arrojados a grandes hogueras mientras se pronunciaban discursos que exaltaban la purificación de la cultura alemana. Entre los autores cuyas obras fueron destruidas figuraban escritores, filósofos, científicos e intelectuales de muy diversas tendencias, como Thomas Mann, Stefan Zweig, Sigmund Freud, Albert Einstein, Erich Maria Remarque y Heinrich Heine, entre muchos otros. Casi un siglo antes, Heine había escrito una frase que fue una dramática advertencia. Allí donde se queman libros, se acaba por quemar también a las personas. Las hogueras organizadas por el régimen nazi pretendían eliminar determinadas formas de pensamiento y construir una cultura sometida a la ideología oficial. Las bibliotecas retiraron miles de títulos, las editoriales fueron sometidas a un estricto control y numerosos escritores se vieron obligados al exilio o al silencio. Aquellas imágenes recorrieron el mundo y se convirtieron en uno de los símbolos más evidentes del ataque a la libertad intelectual durante el siglo XX. La destrucción de libros fue solo una parte de una política de persecución contra artistas, científicos, periodistas, profesores universitarios y cualquier persona considerada incompatible con el proyecto totalitario del régimen. Durante el siglo XX, diversos regímenes totalitarios recurrieron también a la censura y a la destrucción de publicaciones para controlar la circulación de las ideas, se prohibieron obras consideradas políticamente peligrosas, se persiguió a escritores disidentes y se restringió severamente la libertad editorial. Las motivaciones ideológicas variaban según cada caso, pero el mecanismo era muy similar: limitar el acceso a aquellas ideas que pudieran cuestionar el poder establecido. La historia demuestra que la censura ha sido una herramienta utilizada por gobiernos muy distintos cuando han pretendido monopolizar el pensamiento. También las guerras han provocado pérdidas irreparables para el patrimonio bibliográfico. Bombardeos, incendios, saqueos y desplazamientos de población han destruido bibliotecas enteras y colecciones únicas de manuscritos y documentos históricos. En numerosos conflictos armados, los libros han sido considerados objetivos estratégicos precisamente porque representan la memoria cultural de una comunidad.
Destruir archivos, bibliotecas y centros de documentación significa, en muchos casos, intentar borrar la identidad histórica de un pueblo. La historia de la persecución de los libros también está llena de ejemplos de resistencia. Bibliotecarios que ocultaron colecciones para evitar su destrucción, ciudadanos que escondieron libros prohibidos en sus hogares, impresores clandestinos que continuaron publicando obras perseguidas y lectores que arriesgaron su libertad para conservar ejemplares considerados ilegales, contribuyeron decisivamente a salvar una parte importante del patrimonio intelectual de la humanidad. De esta manera, innumerables obras lograron sobrevivir a periodos de intolerancia y pudieron transmitirse a generaciones posteriores. En la actualidad, la mayoría de las constituciones democráticas reconocen la libertad de expresión y la libertad de publicación como derechos fundamentales. Sin embargo, organizaciones internacionales dedicadas a la defensa de los derechos humanos y de la libertad de prensa recuerdan que la censura de libros continúa existiendo en distintos lugares del mundo. Las prohibiciones pueden adoptar formas muy diversas: restricciones legales, presiones políticas, persecución de autores, limitaciones editoriales o retirada de determinadas obras de escuelas y bibliotecas. La libertad de leer y de publicar sigue siendo un derecho que requiere protección constante. Los libros pueden quemarse, prohibirse o retirarse de las estanterías, pero las ideas rara vez desaparecen por completo. Con frecuencia encuentran nuevos lectores, nuevos caminos para difundirse y nuevas generaciones dispuestas a recuperarlas. La historia demuestra que proteger los libros significa proteger algo mucho más valioso que el papel, la tinta o las encuadernaciones. Significa defender la libertad de pensar, de investigar, de discrepar y de transmitir el conocimiento sin miedo. La historia de los libros es también la historia de la libertad intelectual, y cada obra conservada representa una victoria frente al olvido y frente a quienes intentaron imponer el silencio mediante la destrucción de las palabras. Bueno, esta fue la segunda parte sobre este interesantísimo tema, los libros. No os perdáis la tercera. Venga, hasta el próximo vídeo. Cuidaos mucho. ¡Chao! ¡Adiós!